Vamos a ver el siguiente tema, que es una función lineal. Para realizar este tema empezamos con un poco de teoría y vamos a analizar primero qué es un plano cartesiano. Es algo que, si bien ya lo ocupamos en una clase pasada cuando vimos métodos de solución de un sistema de dos ecuaciones, cuando vimos el método gráfico, vimos cómo graficar las ecuaciones. Bueno, un plano cartesiano está compuesto por dos ejes perpendiculares, como podemos observar. El horizontal es el eje X y el eje X, y el vertical es el eje Y. Abscisa se llama el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. El punto donde se cortan es el origen. Ahí ponemos un 0. Del origen a la derecha, en las X, están los números positivos, a la izquierda los números negativos, hacia arriba en las X es positivos y hacia abajo los negativos. Se divide como podemos ver, en 4 cuadrantes. Esta parte es el cuadrante número 1, este es el cuadrante número 2, este es el cuadrante número 3 y este es el cuadrante número 4. Así es como se les conocen a estos cuadrantes. Y vamos a ver unos ejemplos. Dice ahí localización de puntos. Vamos a localizarlos. Cuando nos dan un par ordenado, que es la forma en que se llama esta nomenclatura que nos están dando, el primero es X y el segundo es Y, es decir, tenemos la siguiente forma de un par ordenado: X, Y. Por ejemplo, tenemos 0 en X y 5 en Y. Entonces nos vamos 0 en X y 5 en Y. Primero hay que darle una escala a estos números. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejarlo en 5. Ya sé que ahí sería mi número 5. Quiere decir que le estoy dando un valor a un cuadrito o una unidad. Entonces ahora sí seguimos localizando los puntos. El punto 0,5 en X es 0 y en Y es 5. Ya estoy posicionado en X0, en Y5 subo y aquí estaría mi primer punto. Ese sería mi primer punto, sería el punto A, 0,5. El punto B me dice que es 2,1. En X es 2, 1, 2 y en Y 1. Entonces estaría aquí el punto. Estaría el punto B, 2,1. El punto C, menos 3, menos 4. Menos 3. Aquí faltó ponerle que es menos 5 y menos 5. Acuérdense, hacia abajo negativos, a la izquierda negativos. Entonces, menos 3 y menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Y bajo a menos 4. Entonces, aquí estaría mi punto número C, menos 3, menos 4. Y de esa forma se localizan los puntos en un plano cartesiano. Es algo demasiado sencillo, como tal y como lo pudimos revisar, lo pudimos comprobar. Entonces ya vimos plano cartesiano, localización de puntos, localizamos. Bueno, ¿qué es una función? Empezamos a ver lo de la función. La función nos dice que es una relación que existe entre dos conjuntos, y a los elementos de X, a estos elementos de X, solo les pertenece un punto en Y. ¿A qué se refiere esa cuestión? Que a cada valor de X solamente habrá un valor de Y. No puede tener dos valores. Hay diferentes
funciones, hay una función, por ejemplo, esta que es la función constante. ¿Qué es una función constante? Es una que siempre va a estar, que no va a variar. Por ejemplo, una función constante puede ser y igual a 2, quiere decir que su valor, donde quiera que lo pongamos, va a ser 2. Y cuando es de esa forma, está representado con una recta numérica que pasa en el número 2. Como se dan cuenta, aquí está, aquí vale y igual a 2. Entonces esa sería la función constante. Por ejemplo, y igual a 5, por ejemplo. Entonces, en 5, ahí pasaría mi siguiente función, mi siguiente recta. Entonces es una función constante. Este sería y igual a 5. Y igual a, y igual a, caray, y igual a 5. Y este de abajo es y igual a 2. Entonces es una función constante. También hay que considerar que no todas las funciones, pues no todos los gráficos que vemos en un plano cartesiano son funciones. Algunas pues son ecuaciones. ¿Qué pasa cuando tengo x igual a k, por ejemplo? Si en lugar de y igual a 2, ahora tengo x igual a 2, por ejemplo, x igual a 2. Quiere decir que su valor, no importa qué valor le demos a y, siempre va a ser 2. Y esos tienen este comportamiento. Pasarían en x, es una recta numérica que pasa en 2. Ese sería x igual a 2. Este sería x igual a 2. Si yo tengo x igual a menos 3, por ejemplo, 1, 2, 3, sería esta parte. Lo dejamos ahí para no cortar esa parte, menos 3. Y ese sería x igual a menos 3. ¿Qué diferencia hay? Las azules son funciones, las que están perpendiculares no son funciones, son ecuaciones. Entonces hay que saber diferenciar. ¿Por qué no son de esta forma? Porque aquí en estas, digamos, al valor de x que vale 2, le corresponde infinidad de valores en y. Puede ser x igual a 2, un punto, por ejemplo, es 2,1 que tenemos aquí, 2,2, y ya tiene diferentes valores. En cambio, para este, que y es igual a 2, 5 en x y 2 en y, le corresponde solamente un valor. Esa es una forma de cómo comprobar cuándo es una función y cuándo es una constante. La otra y más sencilla es hacer, le dicen algunos profesores, algunos matemáticos, la prueba de una regla, un lápiz. Si yo tengo una ecuación, la que ustedes pues imaginen bueno, no una función, sino simplemente una línea, por ejemplo, de esa forma. ¿Qué es lo que realizo? Pues lo que voy a hacer es con un lápiz comprobar si toca en dos puntos, trazo una perpendicular a X, una línea perpendicular. Vamos a ver, trazo de esta forma y pues la voy arrastrando de esta forma. Si mi lápiz, o en este caso una regla, lo que sea, toca en dos puntos a la línea, quiere decir que no es una función, es una ecuación, es algo, les decía, demasiado sencillo. Por ejemplo, una parábola que está de esta forma, comprobamos si es una función o una ecuación, agarro mi lápiz o con lo que me apoyo y me doy cuenta que no es una función, porque para este valor de x, por ejemplo, de 3, cuando x vale 3, aquí vale casi 2, y bueno, y aquí vale 2 y tantos, tiene dos valores en y.
toca en dos puntos, por lo tanto, no puede ser no puede ser una función, es una ecuación. Entonces, es una forma rápida, sencilla de cómo saber checar si es una función o es una ecuación. ¿Qué otro detalle podemos revisar? Tenemos la función, eh, la constante, la ecuación x igual acá, ya la vimos, es una paralela. Cuando tenemos de esta forma, que es una, una función, la podemos convertir en una función, es de la forma y igual a mx más b. Ya lo vimos nosotros les decía, cuando vimos sistemas de ecuaciones, el método gráfico, lo convertíamos de esta manera y podíamos graficar, podíamos realizar encontrar el resultado de ese sistema de ecuación. Entonces, y es igual a mx más b. El punto B se considera una ordenada, es donde corta en el eje de las y's. La m, como está aquí indicado, pues es la pendiente. Entonces es lo que vamos a revisar. ¿Qué otros cuestionamientos tenemos que considerar? Tenemos que considerar cuando una función, como lo dice acá, una función es creciente, es decir, cuando x aumenta también lo hace en y. Cuando una función es decreciente, cuando la pendiente es positiva, cuando la pendiente es negativa. Cuando es positiva es una función creciente, cuando es decreciente es una función con una pendiente negativa. Cuando en x aumenta, en y disminuye. Y cuando m es igual a cero es una función constante. De forma rápida, la función constante ya volvemos a insistir, ya la vimos. No hay una pendiente. Hay una forma de explicarlo, pues a lo mejor muy infantil es, agarran ustedes un carrito, se imaginan, y va pasando, no sube ni baja, sigue de forma constante. Esa es una función constante. ¿Qué ocurre si yo tengo, digamos, una función de esta forma? ¿En qué parte es creciente? Pues es lo que les decía, de forma infantil. Consideramos, agarramos un borrador, algo, y le hacemos como un carrito. Si va subiendo, es creciente. Para cuando aumente en X, aumenta en Y. Si nos damos cuenta, aquí tenemos valores negativos, va aumentando sus valores en X, porque va hacia la derecha, y va aumentando en Y. Agarramos nuestro carrito y aquí empieza a bajar nuestro borrador. Podemos poner encima un borrador y va disminuyendo. Cuando aumentan los valores en X, disminuye en Y, es una forma decreciente. Entonces, esa es una forma, a lo mejor, como les dije, muy infantil, pero muy rápida de cómo comprobar cuando una función es creciente y una función es decreciente. Para nuestro caso que estamos viendo en este detalle, las que son lineales, es de esta forma. Si está así, es creciente. Si está de esta forma, es decreciente. Y aplicamos, le digo, lo de izquierda a derecha, en un carrito de izquierda a derecha, pues va subiendo, izquierda a derecha va bajando. Y esa es la forma en que podemos comprobar si es una función creciente o una función decreciente. Una vez checado eso, nos piden lo siguiente, nos dan lo que es una fórmula de de la pendiente. Esto lo van a ocupar ustedes en matemáticas 4. Ahí es donde se ve sobre todo la pendiente y con esta fórmula. Pero bueno, nos están pidiendo, vamos a trazarlo. Entonces, esta es la fórmula. Por ejemplo, si hacemos comparamos el punto A y el C, el punto A y el punto C.
De preferencia al punto que está más alto, a ese le pongo el 2, x2, y2, x1, y1. Y lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula que tenemos aquí, que es m igual a y2 menos y1. ¿Cuál es y2? Aquí vale 5 menos y1. Uno es el signo negativo de la fórmula y otro es el del lugar donde está, de la ordenada en este caso, que es menos 4. X2 vale 0 menos X1 que vale menos 3. Y esto es igual a 5 menos por menos da menos, más 4, menos por menos da más, perdón, me da 3. Y yo aquí tengo 5 más 4 me da 9, 9 tercios. 9 entre 3 me da 3. Entonces la pendiente de esta recta es 3. Entonces, ¿qué significa esa cuestión? Lo vamos a analizar. Yo tengo una recta de esta forma. Se desvió un poco. Vamos a hacerla de nuevo. Es de este punto a este punto. Entonces les decía qué significa esa pendiente. Quiere decir que va aumentando. Tengo 3 en 1. Cuando me sale una pendiente entera, la puedo dejar como 3 y 1. ¿Qué significa eso? Les decía, pues que va aumentando de 3. Donde ustedes tomen a la recta hay un incremento de 3. Por ejemplo, si donde iniciamos, aquí tengo 1 en X y va aumentando en 3 en Y. Entonces eso es lo que se refiere. Hay un incremento, es una diferencia lo que va aumentando. Si lo tomo aquí es 1 en X y 3 en Y. Y donde ustedes lo tomen, esa es la pendiente, a eso se refiere. Esa es la diferencia en Y la diferencia en X. Delta y delta X. Entonces esa es la forma rápida y sencilla en la que se realizan esas operaciones. Hacemos otra pendiente, otro ejemplo. Por ejemplo, ahora A y B. Entonces aquí sigue siendo X2, Y2, aquí sería X1, Y1. Entonces la pendiente es igual a Y2. Y2 vale 5 menos Y1 que vale en este caso 1. X2 vale 0. Si X2 vale 0, Y1 vale menos 2. Menos 2 igual a 5 menos 1, 4, 0 menos 2, menos 2, igual a 4 entre 2, me da que es 2, más entre menos da menos. Ahí ponemos ahora la recta, la realizamos. Queda de esa manera. Y otro detalle, nos damos cuenta lo que comentamos de que cuando es positiva y cuando es negativa. Se va a borrar no. Entonces se borraría esta parte. Estamos en esta recta. Aquí el detalle es que no quiero borrar lo demás. Entonces vean, aquí me salió positiva la recta, la pendiente, perdón. La pendiente es positiva. M es positiva. Y si se dan cuenta, lo que les decía, va subiendo el carrito, digamos. Aumentan los valores en X, aumentan los valores en Y. Y para este caso va disminuyendo, es una pendiente negativa. Aumentan los valores en X, aquí vale 1 y aquí vale 2, pero y van disminuyendo los valores en Y. A eso se refiere esa situación de las pendientes. Bueno, una vez visto esa teoría, pues vamos a hacer ejercicios de
funciones. Empezamos graficando las funciones lineales, aplicando lo que hemos realizado. Tengo que y es igual a menos 2. Recordamos que la función lineal tiene esta forma, y igual a mx más b. La b es la ordenada al origen, es decir, donde corta mi eje en mi línea en b. En este caso no tiene, no tiene, no tiene dónde, y la pendiente va acompañada de la otra variable. En este caso tampoco quiere decir que es una función constante, tal y como lo vimos en la explicación en la teoría de la función. Entonces tengo esa función, entonces con una regla, con una escuadra en su cuaderno, como ustedes gusten, voy a trazarlo. Dios me está diciendo que es en menos 2, que y siempre va a ser igual a menos 2, no importa que qué valor tome x, que siempre va a ser y igual a menos 2. Entonces ahí tenemos de esta manera. Ya sabemos que y igual a menos 2. Y queda de esta forma. Hay que, no sé si a la hora de pegar el fondo, queda un poco descuadrado, pero la idea es que esté bien, perfectamente bien en una forma horizontal. Entonces esta es la expresión y igual a menos 2. No importa qué valor le demos a x, siempre va a ser y igual a menos 2. Cuando x vale 1, y igual a menos 2. Cuando x vale 2, y igual a menos 2. Cuando x vale 7, y igual a menos 2. Y de esta forma se grafica la función lineal. El siguiente ejemplo, x igual a 4. Para empezar, como lo vimos, pues no es una función lineal, es una ecuación. Es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque nos dice que en x siempre va a valer 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con con nuestra regla, nuestra escuadra? Pues ya sabemos que va a ser una parte perpendicular en 4. Entonces en 4, y ese va a ser x igual a 4. Esa es la ecuación. Como les dije, no puede ser una función, porque acuérdense lo que les comenté. Una forma rápida y sencilla de checar es con una regla, una escuadra, un lápiz, revisar si solo toco un punto de la línea de la función, de la gráfica, pues es una función. Y si toca más de uno, pues quiere decir que es una ecuación. En este caso hay una infinidad de partes donde toca la regla. Por lo tanto, no es una función, es una ecuación. X igual a 4. Graficamos la siguiente función. En este caso ya tiene la forma y igual a mx más 5. Empezamos a analizarla. B es igual a 5. Es la ordenada al origen. Como les comentaba, ¿qué quiere decir eso? Que en 5, en y, en el lugar número 5, en el punto donde está la ordenada 5, ahí va a pasar esa recta. Me queda nada más la m. M es igual a 2. Entonces, cuando tengo una pendiente entera, ya les dije, hay que ponerle un 1. ¿Para qué quiero ese 1? Pues ese 1 prácticamente lo vamos a ocupar para poder diferenciar. Acuérdense que este es delta y este es delta x. Diferencias en y, diferencias en x. ¿Qué tanto crece en x y qué tanto crece en y en ese sentido? ¿Qué tanto crece en x? Dice que cuando ese x crece 1, es decir, que me vengo para acá, crece 1, y en y crece 2, porque son positivos. Es decir, que aquí subo 2, y en este punto, con este es donde va a pasar mi función, mi gráfica.
Pues, pues con una regla, pues reviso que pase ahí en los dos puntos. Ponen ustedes rápidamente y es un poco más complicado. Y ya está la expresión. Entonces, que pase por esos dos puntos. Y esa es mi regla, perdón, mi gráfica de mi función y igual a 2x más 5. Acuérdense que la pendiente es es qué tanto está inclinado y qué tanto o qué tanto no está inclinada la función. Y es una función positiva, como les comenté, aunque sea de forma infantil, agarren su borrador y o pásenlo como si fuera un carrito, y si es de izquierda a derecha, y si va subiendo, pues es positiva. Si va hacia abajo, es negativa. Entonces, de esa forma queda graficada esa función. Otra forma de graficar es usando tabulación, algo que ustedes ya vieron en la secundaria. Entonces, para eso vamos a decir que nuestra ecuación es fx igual a 2x más 5. ¿Qué significa este f de x? Es una forma más formal de cómo hacer estas funciones y nos indica que vamos a evaluar esta función a partir de los valores de x. Hago una tabla de tabulación. Les decía, este método ustedes ya lo vieron en la secundaria y pongo aquí los valores de f de x, que bien son los valores de y empiezo. ¿En dónde empiezo mi tabla? Pues puedo empezar con menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Empiezo a evaluar. ¿Qué cosa es evaluar? Es poner los datos en esta función. Si por ejemplo, si yo digo que x es igual a menos 5, que es el primer valor que tengo, pues empiezo a poner f de x es igual a 2 por menos 5 más 5. Y esto es igual a más por menos da menos, 2 por 5 es 10 más 5. Y este es igual a menos 5. Entonces este valor, cuando valga menos 5, va a valer menos 5 en ese apartado. Cuando valga menos 4, cuando valga menos 4, pues es hacer esta tabla, volver a sustituir todos los valores. Entonces recordarán que les dejaban esta parte y había que hacer cada una de las operaciones. Yo lo he comentado a veces, si el profesor quería platicar más tiempo, pues les pongo de menos 10 a 10 o simplemente así, menos 5 a 5 y ya tiene un tiempo de descanso, pero con esa calculadora pues no se puede realizar con esa forma que lo vamos a hacer. Tiene la posibilidad de graficar esa calculadora, darnos las tablas, buscamos en el apartado 9 está la tabla, ya saben, ponemos 9 o damos igual una vez que ya sabemos dónde está. F de x, anoto la función 2x más 5. G de x, ¿a qué se refiere esa g de x? Pues se refiere a que puedo poner al mismo tiempo, puedo evaluar dos funciones. En este caso nada más estoy evaluando una, la dejo de esa forma. Me pide mi tabla, ¿dónde empieza mi tabla? Pues le puedo poner de menos 5, como estamos ahí, a 5. Ya nos da de manera automática el lugar, pero si nosotros le queremos cambiar, pues le ponemos otro valor y si no lo dejamos de esa forma. Entonces, ¿dónde empiezo? En menos 5, ¿dónde termino? En 5. ¿De cuánto en cuánto voy aumentando? De 1. Aquí alguien le puede poner de a 2 en 2, de a 0.5, dependiendo cómo quiero ver cada una de las tablas. En este paso sería de 1 en 1. Entonces lo dejamos de esa forma y damos igual. Y ya nos da la tabla. En 4 da menos 3, en menos 1, 1,
En menos 2 es 1, en menos 1 me da 3, en 0 me da 5, 7, 9, 11. Y si nos damos cuenta va aumentando de 2 en 2. Entonces esa es la pendiente de cuánto en cuánto va aumentando mi delta Y. Cuando tienen una unidad, cuánto va aumentando en delta Y, va aumentando 2 en 1. Y aquí la pendiente aquí nos los está dando, si ustedes observan, para 1 en X aumenta 2. Menos 5, aumenta en 1 en X, menos 4, aumenta 2 en Y, menos 3, va siendo de esta forma. Entonces de esta forma lo calculamos. Entonces vamos valores, por ejemplo, de menos 1 en 3, menos 1 en 3. Mi dato 0, 5, 0, 5, 1 en 7. Y de esta forma ya pongo mis puntos, los voy a exagerar para que se vean. Y grafico los 1. Entonces, esa es una forma de cómo graficar. Si ustedes se dan cuenta, aquí en menos 5 debe estar aquel valor. Recuerden que cuando hice pues usé la regleta de la aplicación y como está muy pequeño, pues nos damos cuenta que aquí era el 5 y aquí estaba. Entonces había que hacerlo bien, que no me pasara de esta forma. Menos 4 da menos 3, iría acá. Menos 3 da menos 3 da menos 1, ahí ya se empieza a arreglar. Entre más me separe del punto que ocupé, que es el B, pues se va ampliando la distancia entre la línea propuesta y la línea que yo realicé. Recuerden que les hice esa observación, si se dieron cuenta, pues la regla nada más me va permitiendo de 1 grado en 1 grado y ya no lo hice de esta forma, pero con ustedes no tendría por qué haber ningún problema. Entonces esta es la parte que hicieron en la secundaria, les vuelvo a recalcar, y esta es la forma en que vamos a graficar aquí en la prepa, es con los parámetros B y los parámetros M, la ordenada al origen y la pendiente. Entonces es lo que vamos a ocupar, incluso lo van a ocupar en geometría y en cálculo diferencial. Entonces esto sería la forma de cómo graficar tabulando. Siguiente ejemplo. Ya tengo que B es igual a 3 y M es igual a menos 1/3. Cuando tengo negativa, ya lo expliqué hace unos momentos, puede que se lo pongamos al numerador o bien al denominador. No importa dónde lo consideremos. Empezamos con B, que es igual a 3. Quiere decir que en este punto va a pasar mi gráfica de mi función en el punto 3. Y de pendiente voy a tener 1/3. Tenemos que tomar en cuenta uno, ya sea este o este. Por ejemplo, hacemos esta parte. Me dice que es menos 3. Aquí ya no hay un crecimiento, hay un decrecimiento en X. Entonces yo me pongo en el punto, me dice menos 3. Los negativos, pues ya sabemos que están hacia el lado izquierdo. Los negativos de X, pues van al lado izquierdo. Quiere decir que avanzo yo 3 y ahí tengo yo menos 3. Y en 1, positivo en Y, quiere decir que subo 1. Y ya tengo ahí mi pendiente. Entonces, los dos puntos, este punto donde quedó con este. Ocupo una, una regla. Del detalle de la tecnología o se pueden apoyar también en un programa que se llama GeoGebra. Ya en una ocasión se los mostré de cómo hacer esas gráficas. Entonces ahí está ya esta parte.
Pues esta es mi gráfica. Y igual a menos un tercio de x más 3. El 3 es el punto en el origen, aquí pasa en 3 y un tercio negativo. Entonces lo que les decía, de izquierda a derecha va hacia abajo. Entonces es una función decreciente. Otra forma de graficar que ustedes vieron en secundaria, sobre todo, es a través de tabulación, donde vamos a tener esta misma función, pero la escritura sería un poco diferente. Vamos a hacerlo incluso en la calculadora para no tardarnos. Ponemos ahora f de x, en lugar de y ponemos f de x, quiere decir que vamos a sustituir los valores de x menos un tercio de x más 3. ¿A qué se refiere lo que acabamos de poner? Que vamos a hacer una tabla donde le vamos a dar valores a x y vamos a obtener los valores de y o de f de x. Uno de estos dos les van a poner pueden poner ustedes si y o f de x. Lo más formal es que dejen ustedes f de x, lo dejamos de esa forma y empezamos a hacer nuestra tabulación. A ver, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La pueden hacer ustedes la tabulación como ustedes gusten. Pueden alguien haber empezado de menos 3 a 3, es válido. ¿Y qué es lo que hay que realizar? Pues sustituir estos valores de x. Por ejemplo, el más fácil es 0. Entonces yo tengo cuando x es igual a 0, f de x es igual a menos un tercio, 0 más 3. Y es hacer las operaciones, esto vale 0 y me queda 3. Ya sé que cuando x vale 0, en y vale 3, pero la forma más rápida es hacerlo con la calculadora. Les vuelvo a insistir, en este nivel de preparatoria lo que les pedimos es que lo hagan de esta forma, usando los parámetros, porque además usar los parámetros es algo que ustedes van a usar en geometría analítica y en cálculo cuando van a ver funciones. Cuando vean cálculo diferencial, bueno, vean funciones y pendientes. Entonces ponemos en la calculadora, menú, buscamos dónde esté la función de tabla, estadística, distribución y tabla. Entonces le damos igual o chorramos el número 9. Recuerden, cuando no sabemos el lugar donde está esa función, pues nada más apachurramos el botón. En este caso sería 9. Y ya anoto la función, me dice menos un tercio, de x, pongo esta x, más 3. Esto es igual. Si yo quisiera hacer al mismo tiempo otra función, la anoto aquí y me da de manera automática las dos al mismo tiempo. Se la tabla. ¿Dónde quiero que empiece? Puse menos 5, creo que exageré. Bueno, si lo dejamos en menos 5, en menos 5, le damos igual de que dónde termina, es decir, dónde empieza y dónde termina mi tabla. Y luego el siguiente valor, pasos, de cuánto en cuánto va aumentando. Alguien quería ponerle a lo mejor de 2 en 2, diría de menos 5 a menos 3, menos 1, o alguien con punto 5. A eso se refería la parte de pasos. Y ya tengo aquí mis valores. El menos 5 vale 4.66. En menos 4, 4.33. 4.33. En menos 3 vale 4. En menos 2, 3.66. Y vamos checando. En menos 5 vale 4.66. Menos 5, 4 y 2 tercios. Donde estén los valores. Bueno, vamos bajando. Bajamos y vemos dónde están los valores. En menos 1, 3.33. Y en 0 vale 3.
Y de esta forma terminamos nuestra tabla. Voy a poner los valores donde están números enteros. Y podemos revisar en 0, cuando x vale 0, en y vale 3, cuando menos 3 vale 4, menos 3 vale 4, y cuando vale 3 vale 2. Cuando vale 3 en x vale 2. Entonces son esos puntos los que vamos ir poniendo en la tabla. Una vez que los vayamos poniendo, que fueron los que vimos, pues ya nada más unimos con esta regla y ya tenemos graficada esa función de esa manera. Les vuelvo a insistir, para la secundaria, pues esto es lo que vieron. Para la prepa, pues nos basamos más en parámetros. Entonces hay que hacerlo de esta manera, con los parámetros M y los parámetros B. En el siguiente tema, que es familia de rectas, vamos a analizarlas. Sabemos que tenemos dos parámetros en las rectas, es M y B. Cuando nos dan un parámetro, pero en este caso nos dan M, que nos dan nada más el punto -3. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí va a pasar una familia de rectas. Marco mi punto en -3, es negativo, no se vayan a equivocar, yo ya estaba poniendo en positivo, en -3. Y a partir de ahí, con cualquier pendiente, porque no me lo están dando en este caso, está dando nada más la M, pues hago una familia de rectas. ¿Cómo las hago? Por ejemplo, ahí ya tengo mi primer recta. Quiero hacer otra recta, lo único que sería es cambiar la pendiente. Otra recta. Lo único que va cambiando es la pura pendiente. Y todas tienen que pasar por el punto -3. Esa es la condición para que sea de esa familia. Entonces vamos ahora una pendiente positiva en 3. Y todas esas son una familia de rectas de ese tipo de función, en el que todas las gráficas, todas las rectas pasan por -3, y no importa la pendiente que tengan. Esa es la parte que nos están diciendo, que en base a eso es donde generalicemos. Esa es la cuestión de esta familia de rectas. Y como no nos piden cuántas, pues podemos hacer 3, 4, 5, 6. Entonces es la forma en que se hace la familia de las rectas. Por eso nos dan dos parámetros. En el parámetro, como nos dan valores, ese es el parámetro que hay que ir moviendo. Bueno, en la siguiente familia de rectas, como les explicaba anteriormente, nada más tenemos dos parámetros, M y B. En este caso me están dando la pendiente, que es igual a 2 o 2/1, y el parámetro B es el que va a cambiar. ¿Qué quiere decir el parámetro B? Acuérdense, es donde corta en el eje de las Y. Como no tenemos dónde iniciar, podemos iniciar en cualquier ordenada. Por ejemplo, puedo empezar yo en 1, marco el 1, y me dice que es una pendiente de 2, quiere decir que sube 2, va a hacerla más delgada, sube 2, hacia arriba. Acuérdense, este es delta Y y este es delta X, y a la derecha, porque es positivo en X, pues sube 1. Y ahora sí ya tengo esos dos parámetros, y con esos voy a sacar mi primera recta. Entonces acuérdense que aquí lo que no me dan es el valor de B. Entonces checo bien la pendiente, que pase en 1 y que pase donde está la parte roja. Y está de esta forma. Voy a tener mi primera
recta, la primera de esa familia, tiene esa pendiente 2. Y como es de esa familia, lo único que voy a cambiar es pues esa parte. Voy a hacerlo de esta manera. Pueden cortarlo donde sea, pues en 3, a lo mejor ahora en B en -2, si es que así lo consideran ustedes. O también no es necesario que pase por por un lugar exacto, un punto entero en B. Puede ser a lo mejor 1.5 aproximadamente ahí. Y esa es la familia de rectas de ese tipo. Lo único que está cambiando es el lugar donde corta en Y tiene la misma pendiente, una serie de rectas, pues paralelas. Y lo pueden poner donde ustedes gusten. Y esa es la familia de rectas 2x más b, es decir, una pendiente 2 positiva. Y esa es la forma en que se hacen las familias. Como les comenté, esto lo van a ver en geometría analítica, matemáticas 4. Van a ver las familias de rectas, ya tienen la idea de cómo hacerlos. Hemos visto cómo se grafica la función, qué es una función, hemos visto la teoría, las familias de funciones para graficar. Ahora vamos a hacer un planteamiento de función lineal, cómo podemos modelar una situación. En este caso nos dan el siguiente ejemplo. Dice, un bebé pesa 3.5 kilogramos al nacer y 3 años después alcanza 10.5 kilogramos. Supongamos que el peso P en kilogramos en infancia está relacionado linealmente con la edad T en años. Para empezar, ya sabemos que una función lineal es de esta forma, y igual a mx más b. Entonces, el inciso A dice expresa P en términos de T. Es decir, quiere que tengamos de esta manera, una función de esa forma. Entonces, lo primero que hacemos es calcular B. Acuérdense que B es la ordenada de origen. Cuando X vale 0, en este caso T, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale Y en este punto? Entonces, para hacerlo tenemos que T igual a 0, tenemos que igualar a 0. Cuando tenía 0 años de nacido, es decir, al nacer, ¿cuántos kilos pesaba? Pesaba 3.5. Eso lo sustituimos en esta expresión. Entonces, tenemos 3.5 es igual a m, t vale 0, más b. Esto se convierte en 0 y me queda 3.5 igual a b. Entonces ya tengo un avance. Mi expresión ahora ya no es de esta forma. Ahora es P igual a mt más 3.5. Entonces seguimos analizando. Vamos ahora a calcular m. ¿Cómo calculo la parte m? Pues ya tengo aquí unos datos. Cuando t es igual a 3 años, el peso es igual a 10.5. Sustituyo estos valores en esta parte de la función que tengo ahora. 10.5 es igual a m, lo conozco, lo quieren conocer, más 3.5. De este lado dejo 10.5 igual a 3m, ¿no? Este 3.5 está sumando, pues pasa restando, igual a 3m. 10.5 menos 3.5 pues es 7. 10.5 menos 3.5 igual a 7. 7 igual a 3m. 7 tercios. Está multiplicando, pasan dividiendo. Entonces ya tengo la primera parte contestada. El valor de A sería P es igual a 7 tercios del tiempo más
3.5. Entonces, esta es la función, ese es lo que modela ese problema, el crecimiento de este bebé. ¿Qué más nos piden? Dice, ¿cuánto pesará el niño cuando cumpla 9 años? Pues una vez que tengo ya la función, pues es más sencillo hacer esa parte. Entonces, B, ¿cuánto pesará cuando T es igual a 9 años? Entonces, reviso la función es P igual a 7 tercios. En lugar de poner este T, pues pongo su valor, que es 9 más 3.5. P es igual a 9 entre 3, me da 3 más 3.5. P es igual a 7 por 3, 21 más 3.5. 21 más 3.5 es igual a 24.5. 24.5, como es peso, serían kilogramos. Entonces, lo que pesa o pesaría el niño cuando ya tenga 9 años. Ahora nos cambian un poco, dice C, ¿a qué edad pesará 28 kilogramos? ¿A qué edad nos dan dando el peso? Entonces ahora en lugar de cambiar, pues pongo 28 en lugar de P. El peso es igual a 28 kilogramos, igual a 7 tercios de T más 3.5. 28 menos 3.5 es igual a 7 tercios de T. 28 menos 3.5, 28 menos 3 da 25, le quito un medio, pues me queda 24.5 igual a 7 tercios de T. Esto que estamos multiplicando, pues pasa dividiendo, lo hacemos por partes. Este 3 está dividiendo, pasa multiplicando. 3 por 24.5. Este 7 está multiplicando a T. Como está multiplicando, pasa ahora dividiendo. Igual a T. El hago directo en la calculadora. 3 por 24.5 es igual a 73.5 entre 7 igual a T entre 7. Eso me da 10.5 igual a T. Entonces, 10.5 años. Si lo quiero dejar en años y meses, sería 10 años. Y el punto 5 es la mitad de un año, que son 6 meses. Y esa es la forma en que se calcula, se utiliza la función lineal para modelar una situación, en este caso el crecimiento de un bebé. Siguiente planteamiento de trabajar una función lineal. Si el dueño de una franquicia de agua embotellada debe pagar 500 pesos por mes, más el 5% de los ingresos mensuales por concepto de uso de marca. Los costos de operación de la franquicia incluyen un pago fijo de 1,300 pesos por mes de servicios y mano de obra. Además, el costo para embotellar y distribuir el agua comprende el 50% de los ingresos. El paso número 1, lo que nos piden es determinar los gastos mensuales en términos de I. Entonces recuerden, lo que comentábamos es una función lineal, tiene esta característica, pero ahora nos piden que los gastos estén en términos de los ingresos. Entonces, los gastos mensuales, que es igual a MX, no es X, aquí ya estoy confundido, es Y, los ingresos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? B, igual que la vez pasada. Cuando los ingresos son iguales a ceros, ¿cuánto es el gasto? Pues checamos qué gastos tiene. El dueño de una franquicia debe pagar 500 pesos al mes.
Aquí tenemos el primer gasto más el 5% de los ingresos mensuales. Como no tiene ingresos, no hasta el 5%. Los costos de operación de la franquicia incluyen un pago fijo de 1,300 por el servicios y manos de obra más 1,300. Y el costo por embotellar, 50% de los ingresos. Como no tiene ingresos, es cero esa parte. Yo aquí tengo 500 más 1,300, 1,800. Igual que en la pasada, aquí tendría 1,800 igual a M por 0 más B. Porque no tengo ningún ingreso, estoy apenas iniciando. Quiero calcular, acuérdense, la ordenada al origen. Entonces yo aquí tengo 1,800, 0 por M es 0, igual a B. Entonces ya tengo la primera parte. Tengo esta cuestión que es el gasto es igual a M pendiente por I más 1,800. Entonces ahora calculo la pendiente, me falta la pendiente. ¿Qué ocurre cuando tengo más ingresos? En este caso, en el ejemplo del bebé, teníamos dos datos, nos daban el tiempo a determinado y el peso. En este caso no nos dicen si hay tanto de ingreso o tanto es de gasto, pero aquí nos están dando una palabra clave, que es el 50% de los ingresos y el 5% de los ingresos. Quiere decir que sería 50 más 5 sería el 55% de los ingresos. Esa es una cuestión. Entonces es lo que yo puedo ocupar de la pendiente. Acuérdense que 55% por ciento es como si yo tuviera 55 entre 100 y yo aquí ya tengo la pendiente, ese sería M. Entonces el gasto es igual a 55 entre 100. Además nos los da claro el párrafo más 1,800. Lo puedo simplificar, tienen quinta, ese tiene quinta y este también tiene quinta. La quinta parte de 55 es una multiplicación sencilla, es 11. La quinta parte de 10 es 20. Y ya tengo mi función, el inciso A, que es que el gasto está definido por 11/20 del ingreso más 1,800. Entonces esos son los gastos que ocurren en esa embotelladora. ¿Cómo los voy a calcular? Lo que yo venda, ese 55% o 11 partes de 20 más 1,800 que pago de mano de obra y manejo de marca, creo que es lo que decía. Entonces ya tengo esa parte, la ecuación. Inciso B dice ahora, expresa la utilidad mensual U en términos de I. Utilidad es ingreso menos costo. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Si yo tengo que mis gastos es la 11 partes de 20 de los ingresos. Si yo tengo 20 y me quedan 11, pues quiere decir que tengo 9/20. 9/20 del ingreso es la utilidad. Pues no sé si les queda algo claro, jóvenes, pero 11 de 20. Si ustedes marcan, aprovechando que está de forma cuadriculada esto, por ejemplo, 3, 5, 3, 10. Tengo ahí 20 cuadritos. De esos 20 cuadritos, 11 partes se me van a los gastos. Es lo que me dice el enunciado. Eso yo no lo cuento, es un gasto. Entonces, lo que está libre son 9 de 20, que es la utilidad. Y eso es lo que me están pidiendo, la utilidad
es igual a 920 menos este gasto, porque este es un gasto fijo. Pues ya tengo calculado el inciso B de esta manera. ¿Sí? Inciso C dice, indica el ingreso mensual necesario para que no haya pérdida ni ganancia. Si yo no quiero que haya pérdida ni ganancia, quiere decir que mi utilidad pues tiene que ser 0. Ni que yo gane ni que yo pierda. Entonces lo hago en esta forma. 0 igual a 9 veinteavos del ingreso menos 1800. Si está restando, pasa sumando. Me queda nada más 1800. Está restando de este lado, lo paso sumando. 9 veinteavos de y. Este 20 está dividiendo, pues pasa multiplicando 20 por 1800. Y este 9 que está multiplicando la i, si está multiplicando, pues pasa dividiendo. Esto es igual a i. Quiero saber cuánto debo ingresar para que no tenga nada de utilidad ni pérdidas. Cuando son de este tipo, pues es algo sencillo. Ya les he dicho cuando es una multiplicación. Puedo analizar esta parte. 18 entre 9 me da 2. Y 2 ceros que tengo sería 200 por 20. 1800 entre 9 me da 200. 2 por 2, 4. 1, 2, 3 ceros. 400. Perdón, 2 ceros y 1. 3 ceros. Estoy haciéndolo mal. 2 por 2, 4. 1, 2, 3 ceros y son los que anoto. Entonces, para que yo no tenga ni pérdidas ni utilidad, tengo que tener en mi embotelladora un ingreso de 4,000 pesos. Y de esta forma queda contestado esta situación. Entonces, como les decía, la función lineal nos sirve para modelar muchas cuestiones. Siguiente problema, siguiente ejemplo de función lineal. Nos dice que la relación entre las lecturas de temperatura de las escalas Fahrenheit y Celsius está dado por grados Celsius es igual a 5 novenos de 1 grado Fahrenheit menos 32. Se encuentra la temperatura en que la lectura es la misma en ambas escalas. Paréntesis A, inciso A, perdón. Entonces yo quiero que sean iguales, que sea igual el Celsius y Fahrenheit. Es decir, igual a Fahrenheit. Pues si son iguales, pues yo sustituyo ese valor, 5 novenos por Celsius menos 32. Es lo que me están pidiendo, que este valga igual que esto. Entonces lo sustituyo. Entonces tengo 0 Celsius igual a 5 novenos de Celsius. Este multiplica esta parte menos 5 novenos por 32. Este que está sumando, pues pasa restando. Me quedaría Celsius menos 5 novenos de Celsius igual a menos, multiplico 5 por 32 igual a 160, perdón, entre 9. Es 5 novenos, le quito un entero, es 1 menos 5 novenos. ¿Cuánto es igual? Es como si yo tuviera 9 novenos menos 5 novenos. 9 menos 5 es 4, 4 novenos, entonces me queda aquí 4 novenos de los Celsius es igual a menos 160 por 9. Bueno, incluso está dividiendo entre 9 y 9, pues los puedo cancelar de forma rápida. ¿Por qué? Porque multiplico por 9 a ambos lados de la ecuación y se cancelan. Esa es una forma rápida de que lo hagan. Pero si tienen dificultad o les cuesta trabajo,
pues lo hacemos con la forma que hemos estado trabajando. Igual a menos 160 entre 9. Y de este lado, este 9 está dividiendo, pues pasa multiplicando. Este 4 está multiplicando a la variable de Celsius. Si lo está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y aquí pasa lo que les comentaba. Con este se cancela. Y me queda igual a 160 entre 4 menos por más da menos 160 entre 4. Me da 40. Entonces, cuando la temperatura esté a menos 40 grados Celsius, también está a menos 40 grados Fahrenheit. Esa es lo que nos pedían. Ahora, en el inciso B, si en qué valor debe estar la lectura en grados Fahrenheit para que sea el doble de la lectura en grados Celsius. Entonces ahí pues ahora nos piden que los Fahrenheit sea igual a 2 veces los grados Celsius. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues igual de la misma manera en que hicimos el ejemplo anterior. Entonces empezamos con grados Celsius es igual a 5 novenos. En lugar de esto, pues pongo 2 grados Celsius menos 32, porque eso es lo que yo quiero que sea el doble de los Celsius. Entonces, 0 Celsius es igual a 5 por 2, 10 novenos de los Celsius menos 32 novenos. Esto ya lo tenemos acá. Lo ocupo de una vez. 160 entre 9. Que está sumando lo paso de este lado. 0 Celsius grados Celsius menos 10 novenos de Celsius igual a menos 160 entre 9. En 10, 9 novenos menos 10 me queda un noveno. Es lo que checamos aquí. Ahorita lo hacemos en esta parte. Y si no, pues ocupamos la calculadora, pero hay que ir acostumbrando a hacernos las operaciones. Sería 9 novenos menos 10 novenos. Vale 1. 9 entre 9 es 1. Pues esto es igual a menos un noveno. A 10 le quito 9, me queda 1. Es negativo, menos un noveno. Entonces yo tendría de esta forma, menos un noveno de grados Celsius. Igual a menos 169. Ya lo comprobamos en el anterior. Si está dividiendo por la misma, 9, pues se cancela de una vez. Y me queda menos grados Celsius igual a menos 160. Multiplico por menos 1. Me queda C igual a 160 grados. Cuando valga pues 160, sería el doble en Fahrenheit, sería 320. Y de esta forma es como se ocupan las funciones, la forma en cómo ir resolviendo estos ejercicios. Primero haciendo el planteamiento, buscando la función, lo que modela, digamos, y después haciendo lo que nos piden sustituciones. En este caso ya nos daban la función, pues había que buscar lo que nos estaban pidiendo. Y pues esto ha sido todo en este tema de función lineal.